Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo y a mí nos tocó condensación de vapores. Introducción. La condensación se refiere al cambio de fase de una sustancia que se encuentra en estado gaseoso y se vuelve líquida, donde este proceso inverso de vaporización. Si ocurre la transición de líquido a sólido se llama solidificación. El proceso de condensación generalmente se lleva a cabo cuando el gas se enfría hasta su punto de rocío, pero también se puede alcanzar cambiando la presión. Por otra parte, el equipo industrial o de laboratorio necesario para realizar este proceso manualmente se denomina condensador, lo cual la ciencia del estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo y los efectos que tiene la variación de la humedad atmosférica sobre los materiales y el ser humano. La interrelación entre los parámetros que determinan la condición del aire húmedo se muestra en el diagrama húmedo y seco. La condensación en la naturaleza, rocío en las hojas de una planta cuando la temperatura desciende. La condensación es muy especial para el proceso de destilación, que es muy significativo para el trabajo de laboratorio y las aplicaciones industriales. ¿Cómo ocurre la condensación? Bueno, la condensación se divide en 4 puntos. 1. La condensación ocurre cuando el vapor saturado en contacto con la superficie de temperatura más baja se enfría a una temperatura más baja que su temperatura de saturación. 2. Si el vapor es puro, la temperatura de saturación corresponde a la presión total. Si se trata de una mezcla de gas y vapor no condensable, la temperatura de saturación corresponderá a la presión parcial del vapor. 3. La energía latente del vapor se libera, el calor se transfiere a la superficie y se da la condensación. 4. El coeficiente de película en condensación se ve afectado por la textura y la posición de la superficie. Idea principal. Dar a conocer el funcionamiento, su estructura física, sus partes, los tipos de la condensación de vapor, ya que es utilizado muchas veces en la industria de la refrigeración, el aire acondicionado o en la industria naval y en la producción de energía eléctrica, en centrales térmicas o nucleares. Argumento. Un condensador es un cambiador de calor latente que convierte el vapor en un estado líquido. También es conocido como fase de transición. Su principal función es poder condensar la salida de vapor de la turbina de vapor para poder obtener la máxima eficiencia e igualmente obtener el vapor condensado en forma de agua. La condensación se llega a producir utilizando ventiladores y agua. Razones para condensar el vapor. Bueno, el condensador de vapor es un componente importante del ciclo de vapor en instalaciones que generan potencia. Por estas razones, la primera, se convierte en el vapor usando nuevamente en agua para regresarla al generador o a la caldera de vapor como agua de alimentación. 2. Aumenta eficiencia del ciclo permitido que el ciclo opere con los gradientes más grandes posibles de la temperatura y presión entre la fuente de calor y el sumidero de calor. 3. Los gases no condensables también pueden cubrir los tubos del condensador, así reduciendo el área superficial para la transferencia térmica del condensador. Esta área superficial puede también ser reducida si el nivel condensado aumenta sobre los tubos inferiores del condensador. Una reducción en la superficie en el intercambio térmico tiene el mismo efecto que una reducción en flujo del agua de enfriamiento. Si el condensador está funcionando muy cerca de sus capacidades de diseño, una reducción en el área superficial efectiva resulta en la dificultad de mantener el vacío del condensador. En el ciclo Rankine, básicamente tenemos una mezcla que entra al condensador del que va a salir líquido saturado, lo que aumentará la presión en la bomba para luego ir a la caldera, donde va a aumentar su temperatura. Saldrá como mínimo vapor saturado para entrar a la turbina y repetir este ciclo. Este ciclo puede tener modificaciones, por ejemplo, disminuir la presión del condensador, aumentar la presión de la caldera o calentar el vapor, con el fin de aumentar la eficiencia del ciclo. Asimismo, para realizar el trabajo se realizaba un cilindro de doble efecto con un sistema provisto en una pieza desplazable llamada corredera, cuya misión era enviar el vapor de un lado a otro del pistón. La humedad por condensación. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire y que varía en una función,
de las condiciones ambientales o climatológicas. La cantidad de vapor de agua se puede absorber el aire dependerá de su temperatura. Cuando la humedad alcanza el valor de 100%, se produce el fenómeno de la condensación y ese vapor de agua en estado gaseoso pasa a tomar forma líquido. Un ejemplo de este fenómeno es el punto de rocío o temperatura de rocío, que es el vapor al que se debe descender la temperatura del aire para que el vapor de agua comience a condensarse. La humedad es un factor a menudo infravalorado a la hora de planificar y diseñar los sistemas de tratamiento de aire. Sin embargo, debe considerarse una cuestión de la máxima relevancia. Cualquier ambiente esté sometido a niveles de humedad puede causar no solo trastornos de salud para las personas, sino también afectar a los materiales y estructuras de una propiedad o edificio, ocasionando problemas de corrosión. Estructuras físicas de un condensador. La misión principal es condensar el vapor que proviene del escape de la turbina de vapor en condiciones próximas a la saturación y evacuar el calor de condensación, o sea, calor latente, al exterior por medio de un fluido de intercambio, bien sea aire o bien... Bueno, acá explicaré las partes de un condensador. El cuerpo. Es un prisma rectangular de acero que tiene como función contener los haces tubulares, compuestos por los tubos, placas tubulares y las placas de soporte, y además elementos que realizarán el intercambio de calor. Cuello del condensador. El cuello une el cuerpo del condensador con la turbina. El cuello, aparte de conectar la salida de turbina con el cuerpo, también posee una puerta de acceso que revisa los soportes para las descargas de las tuberías del bypass y el sistema de cortina de agua. Pozo de condensado. Se sitúa en la parte inferior del cuerpo. En su parte inferior se encuentran los sumideros que permiten extraer el flujo condensado. Para su reutilización generalmente se trata de dos conexiones cuyo diámetro tendrá dado por el flujo a extraer. En esta zona se colocan dos mallas para evitar posibles impurezas retornen al ciclo y se mantengan afuera del pozo. Caja de agua. Se colocan en los extremos de los haces tubulares, a cada lado del condensador. Existen dos tipos de cajas de agua. Por un lado, las cajas de entrada y salida, que llevan las conexiones necesarias para la entrada y la salida de agua de circulación. Por otro lado, las cajas de retorno permiten que el agua de circulación vuelva al extremo contrario del condensador. Tubos. Son componentes de intercambio térmico entre el agua y el vapor. Su disposición es perpendicular al eje de la turbina. Suelen ser de acero inoxidable y titanio. Placas de tubo. Son dos placas reforzadas que soportan los dos extremos de los tubos. Integran la pared de separación física entre la zona del agua de las cajas de agua y la zona de vapor del interior de la carcasa. Placas de soporte. Placas perforadas y localizadas en el interior de la carcasa y atravesadas perpendicularmente por los tubos. Su misión es alinear y soportar los tubos, así como impedir que estos vibren debido a su gran longitud. Su número depende de la longitud de los tubos. Suelen ser de acero de carbono. Zona de enfriamiento de aire. Zona situada en el interior de los paquetes de tubos, protegida de la circulación de vapor por medio de unas chapas para conseguir condiciones de subenfriamiento. De esta manera, el aire disuelto en el vapor se separa del mismo y por medio de un sistema de extracción de aire puede ser sacado al exterior. Sistema de extracción de aire. Dispositivos basados en eyector que sirve para expulsar un fluido a gran velocidad mediante la corriente de otro fluido, que emplea vapor como fluido motriz o bombas de vacío en el anillo líquido. Su misión en ambos casos es poder succionar y extraer el aire del interior del condensador para mantener el vacío. Estos dispositivos aspiran de la zona de enfriamiento del aire. Bombas de agua de circulación. La misión de estas bombas es suministrar el agua de refrigeración al condensador. Deben de impulsar ata agua a lo largo de las tuberías de toma y descarga, condensador, válvula, entre otras. Bombas de extracción del condensador. Estas bombas tienen como su misión evacuar el agua condensada acumulada en el pozo de condensado. A medida que se va condensando el vapor, previene el escape de la turbina. ¿Cómo funciona un condensador en una unidad de refrigeración? El sistema de refrigeración tiene varios componentes vitales que pueden trabajar juntos para mantener la baja temperatura necesaria en ciertos ambientes o ambientes controlados.
Hay 4 componentes básicos en una unidad de refrigeración, a saber, condicionadores de aire domésticos o refrigeradores industriales. Los componentes principales son el compresor, condensador, vapor y el refrigerante. La función principal del condensador es convertir el vapor refrigerante gaseoso en líquido frío. Cuando el vapor de alta presión sobrecalentado llega al condensador, pasa a través del serpentín estrecho del condensador. Tipos de condensadores. Condensador de superficie. Consiste generalmente en un cilindro de hierro colado, de chapa de hierro con una tapa portatubos en cada extremo, las cuales se llegan a unir entre sí y una multitud de tubos que forman la superficie de enfriamiento. El vapor de escape entra al condensador por un orificio localizado en la parte superior de la envolvente y el agua de refrigeración pasa por el interior de los tubos. Condensador de mezcla. Son equipos que condensan los vapores por medio del contacto directo que permite una condensación eficiente del vapor y enfriamiento de los gases no condensados. Vuelven equipados por una o varias boquillas, aspersores, que crean una gran superficie interfacial favoreciendo el contacto y la transferencia. El condensador evaporativo es una combinación de sistemas de condensación de aire y agua. No es tan eficiente como los condensadores enfriados por agua, pero es una buena opción para los requisitos de enfriamiento a una gran escala. Conclusiones. Se concluye que los condensadores son importantes porque pueden aumentar la eficiencia de la turbina. El condensador es una parte importante de la unidad de la refrigeración, por lo que debe recibir un mantenimiento cuidadoso y seguro. El factor principal que determina la forma de condensación es la humectabilidad de la superficie. Para que la transferencia de calor tenga éxito, el dispositivo debe seguir las leyes de la termodinámica. Gracias, profesor.